¿Sabías que después del guano, el salitre fue el recurso más importante del Perú después de 1872? Pero lamentablemente ese recurso no nos sirvió de mucho porque la guerra con Chile nos arrebató el salitre de Tarapacá. Todo ese tema del estanco del salitre será explicado en las preguntas aquí, en la Academia Logical. Y respondiendo a las preguntas, nivel San Marcos, la pregunta dice: a pesar de los espectaculares recursos ofrecidos en la época del guano, como ustedes saben, el guano le dio al Perú mucha bonanza económica entre 1845 a 1872. Después hubo problemas con el contrato Dreyfus, donde el negocio del guano terminó en fracaso. Pero la pregunta se refiere a la década de 1870 con Manuel Pardo. Y la pregunta dice: Manuel Pardo tomó medidas contrarias a la explotación y el comercio libre del salitre. Recuerden que el salitre estaba ubicado en Tarapacá, en el caso de Perú, en el caso de Bolivia, en Antofagasta. La pregunta es: ¿cuáles fueron las características de ese recurso que utilizó Manuel Pardo? Entonces, la primera dice: privatización de sus yacimientos y estanco de comercialización. Bueno, el salitre no fue privatizado, más bien lo contrario. El salitre se nacionalizó, no puede ser la alternativa primera. 2, el estanco de su comercialización y expropiación de su yacimiento. Bien, esa es la respuesta, pero vamos a ver por qué. Antes de Manuel Pardo, antes de 1872, el salitre ya era explotado por empresa privada, la empresa peruano-chilena. En esa época, Perú no limitaba con Chile, sino con Bolivia. Pero Perú era socio de los chilenos como empresa privada. O sea, empresarios peruanos y empresarios chilenos, aprovechando que el guano era lo más importante, estos empresarios encontraron una alternativa en el salitre. ¿Y qué pasó? Como el guano dejó de generar ingresos en el Perú, el gobierno de Manuel Pardo decidió a la empresa privada del salitre peruano-chileno, decidió nacionalizarlo, y eso se llama el estanco del salitre, la nacionalización. Y la respuesta a la alternativa 2 dice: el estanco de su comercialización. Claro, Pardo nacionalizó el salitre, o sea, el estanco de salitre, y expropió sus recursos para venderlo al país de Francia. Lamentablemente, esa nacionalización, llamado en esa época estanco, no nos sirvió de mucho porque cuando Perú comenzó a generar ingresos, estalló la guerra con Chile, llamada la Guerra del Pacífico. Pero realmente debería llamarse la Guerra del Salitre, porque perdimos ese gran recurso en la guerra con Chile. Entonces la alternativa es la alternativa B, el estanco de su comercialización y la expropiación de sus yacimientos. Bien, hasta aquí la pregunta del nivel San Marcos y así respondemos en lógica.